Buen día, youtubers. Hoy hablaremos del valor añadido y del impuesto sobre el valor añadido. Primero, el valor añadido. Cuando compras un producto para consumirlo, con toda seguridad, ha pasado por varias empresas. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que compras una mesa en una tienda de muebles. La primera actividad que se ha tenido que realizar la ha realizado un leñador cortando un árbol. Este leñador es muy bueno y previamente ha plantado otro. Posteriormente, ese tronco pasa a la serrería, que le dará forma de listones, que posteriormente pasará a la fábrica de muebles y que finalmente llegará al consumidor ya el producto acabado. El bien, cada vez que pasa por una empresa, es transformado y se le añade un valor hasta que llega a las manos del consumidor. Es lo que se llama la cadena de valor. Ahora lo veremos con un ejemplo y con números. Bien, veamos la cadena de valor añadido de una mesa. Tenemos un cuadro, a ver si nos familiarizamos un poco con él, en el que el leñador le venderá el tronco a la serrería lo cortará en listones, que luego venderá a la fábrica de muebles. La fábrica de muebles, esos listones, pues los transformará en una mesa que finalmente un consumidor la comprará pues para usarla y disfrutarla, no para venderla, sino para usarla. Bien, supongamos que el leñador no tiene que comprar nada. Es un ejemplo y por lo tanto lo que tenemos que hacer es sistematizarlo, claro. Reducirlo a la mínima expresión. El leñador no comprará nada y venderá pues esos troncos a la serrería, pongamos que por 500 denarios o unidades monetarias, como les gusta usar ese concepto a los economistas. Pongamos 500 denarios. Pues bien, si lo vende por 500 denarios, evidentemente la serrería lo está comprando por 500 denarios también. Y fijaos cómo la serrería, a esos troncos que le ha costado 500 denarios, al transformarlos en listones, usando pues maquinaria, trabajo y todos los factores de producción que se necesitan, pues lo vende más caro, lógicamente. Lo vende por 800 denarios. ¿Y a quién se lo vende? Pues se lo vende a la fábrica de muebles. Si lo vende por 800 denarios, la fábrica de muebles, lógicamente, lo compra por 800 denarios. Y ahora veremos que la fábrica de muebles, también usando factores de producción, como el trabajo, el capital, o sea, es decir, la maquinaria, y esa materia prima que es la madera, que es un recurso natural, pues lo venderá más caro, a 1.300 denarios. ¿De acuerdo? ¿Y a quién se lo venderá? Pues se lo venderá al consumidor final. Y pondremos aquí 1.300 denarios. Bien, vamos a ver los beneficios de las diferentes empresas por las que ha pasado. El leñador, como no ha tenido ningún gasto, pues simplemente su cuenta de resultados será los 500 menos ese cero de gastos, que será de 500 euros de beneficio, perdón, denarios. Y la serrería, que como lo ha vendido por 800, tendrá como beneficio estos 800 denarios menos
los 500 que le costó, que serán 300 de beneficio. Y la fábrica de muebles pues tendrá por sus ventas 1.300 menos lo que le costó, será su beneficio de 500. Si sumamos los beneficios, tendremos un valor de 1.500, que, oh casualidad, es lo que paga el consumidor por ese bien que finalmente va a disfrutar. Es decir, que el consumidor está pagando los valores agregados, ese valor añadido, mejor dicho, está pagando el valor añadido que se ha producido dentro de la empresa gracias a los factores de producción, y está pagando la suma total de los valores añadidos de la cadena de producción, que en este caso son 1.300. Bien, eso es la esencia de la cadena del valor añadido. Sin embargo, hay un impuesto que grava ese valor añadido y que ahora pasaremos a explicarlo. 2. El impuesto sobre el valor añadido, el IVA. El impuesto sobre el valor añadido en España es un impuesto que constituye la base del sistema español de imposición indirecta. Fue creado en 1986 por el Partido Socialista y objeto de reforma a nivel comunitario en 1992 para adaptarlo al denominado mercado interior dentro de la Unión Europea. La ley fundamental que regula el tributo es la Ley 37 del 92. La ley del impuesto lo cataloga como un tributo de naturaleza indirecta, es decir, que lo pagan lo mismo ricos que pobres. No es un tributo, como podría ser, por ejemplo, el IRPF, que gravaría la renta de las personas que más ganan con un tipo de gravamen mayor, sino que un producto se grava, por ejemplo, a tipos general del 21%, independientemente de si una persona tiene un nivel adquisitivo mayor o menor. Pues bien, sigo. La ley del impuesto lo cataloga como un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo, como manifestación de la capacidad económica susceptible de gravamen, y por tanto desde un punto de vista económico. Es el consumidor quien soporta el impuesto, es decir, el consumidor será el contribuyente, aunque sean los empresarios y profesionales los obligados a ingresar las cuotas del impuesto a la hacienda pública, realizando su papel de sujetos pasivos. Recuerda que el hecho imponible, es decir, la obligación tributaria de la empresa de pagar a Hacienda, nace con la entrega al adquirente, que puede ser otra empresa o un consumidor, de un bien o servicio. Esa es básicamente la idea. Miremos una factura. Vamos a ver una factura de venta de la empresa al consumidor. Veamos, si el valor de la mesa que vende un fabricante y compra un consumidor es de 1.300 euros, eso para el empresario será la base imponible, es decir, el importe sobre el cual se va a aplicar un porcentaje del impuesto. Si aplicamos 21%, que es el tipo general en España, de 1.300 euros, tendremos una cuota de 273 euros que habrá que añadirle a la base imponible y que dará como resultado que el consumidor, en este caso, tendrá que pagar 1.573 euros. Esta cuota de aquí, de 273 euros, está obligado
el empresario a ingresarla a Hacienda y el consumidor a soportarla. Está obligado a soportarla. Veámoslo con la cadena de valor, donde podremos ver el valor añadido y el IVA. Bien, pues explicado el valor añadido, pues hay que ahora explicar la mecánica de un impuesto que grava ese valor añadido y bueno, se hace un poquito complicado porque hay una serie de léxico que es nuevo y que es necesario utilizar para hablar con propiedad. Definamos un poquito lo que es el IVA repercutido. Es la cuota de IVA que tendrá que cobrar el vendedor al comprador, y el vendedor está obligado a ingresar esa cuota a Hacienda. El IVA soportado es la cuota de IVA que tendrá que pagar el comprador al vendedor y el comprador podrá pedir a Hacienda que le devuelva ese dinero. Para la empresa, la diferencia entre esas dos cuotas de IVA será lo que ingresará a Hacienda, y se hace así por motivos prácticos, para no estar pidiendo devoluciones constantemente a la agencia Hacienda, y en concreto en España es a la Administración Estatal de la Agencia Tributaria. El tipo de gravamen general del IVA es del 1% y vamos a ver esa famosa historia de una mesa. Vamos a ver, ¿os acordáis que el leñador cortaba troncos, que posteriormente vendía a la serrería para hacer listones, luego la serrería lo vendía a fábrica de muebles para fabricar una mesa y finalmente vendérsela al consumidor? Bien, el leñador, pongamos que no tiene gastos y por lo tanto, y menos tampoco gastos que tenga que soportar IVA para hacer un modelo esquemático, pero sí vende por 500 euros a la serrería, ¿de acuerdo? Pero la factura que le hará el leñador a la serrería no será de 500 euros nada más, sino que le tendrá que añadir un 21%. A esos 500, pues multiplicamos por 0,21 para tener la cuota del IVA que le repercute el leñador a la serrería. El total de la factura, pues, que le presentará a la serrería será esos 500 más los 105, serán 605 euros. Bien, pues el beneficio empresarial del leñador, pues será los 500 euros de la venta menos, como no ha tenido gastos, será 0, y eso es lo que ha ganado, 500 euros. Y no me equivoco, ¿no? El IVA para la empresa no es ni un gasto ni un ingreso, simplemente una corriente financiera, es decir, una entrada y salida de dinero. En este caso es una entrada de dinero que no se podrá quedar, tendrá que ingresarlo a Hacienda. ¿Y qué operación va a tener que hacer para saber lo que tiene que pagar Hacienda? En este caso es sencillo, porque será el IVA repercutido, ese IVA, menos el IVA que ha ido soportando, que en este caso es 0, por lo tanto serán los 105 euros de esa factura, ¿de acuerdo? Vamos a ver, la serrería recibe una factura por, lógicamente, el importe de la venta del leñador. Si uno vende por 500, o total factura 605, si uno vende por 605 es porque otro ha comprado por 605, ¿no? Pues la serrería recibirá una factura de esos 500 euros que estará, vamos a ver, por 0,21 son los 105 más los 500 más los 105. Ese es el total de factura que evidentemente tiene que coincidir. Bien, pues en la serrería, fruto de ese trabajo, ese capital que necesita
y en definitiva de todos factores de producción, añade valor. A lo que ha comprado por 500 euros lo va a vender por 800. Sin embargo, tendrá que gravarlo con un IVA, que será un IVA repercutido, que será en este caso 800 por 0,21, 168 euros. Y la factura que emitirá a la fábrica de muebles, pues será el total de 800 más 168, que será los 968 euros. Bien, ¿qué ha ganado la serrería? La serrería ha ganado la base imponible de la venta, esos 800, menos lo que le ha costado la compra, que son 500. Insisto en que no me equivoco, son 300 euros de beneficio. Este dinero, los 168, los tiene que ingresar a Hacienda. Y esos 105 que de la factura recibida, pues los va a poder decirle a Hacienda que se los devuelva. Pero por motivos prácticos, lo que va a hacer la empresa es a los 168 que tiene que ingresar, pues le resta los 105 que le tienen que devolver. Y por lo tanto, pues serán 63 euros lo que tendrá que ingresar a Hacienda. La serrería, si vende por 800 es porque la fábrica de muebles pues compra por 800. Pues será la factura recibida, para la fábrica de muebles recibirá una factura de esos 168, a vez se resiste por 0,21 y el total factura pues será la suma de los 800 más los 168, que lógicamente es esta misma factura, ¿no? Para la serrería es una factura emitida de venta, para la fábrica de muebles es una factura recibida de compra, y estos 168 son los que podrá pedirle a Hacienda que se los devuelva. Bien, los 800 euros de base imponible, que es el valor de la compra, fruto de los factores de producción, tierra capital del trabajo, de los conocimientos y de la tecnología, pues le añadirá un valor. Lógicamente las empresas no quieren perder dinero y lo venderá por 1.300 euros a quien, al consumidor. Pero tendrá que gravar esos 1.300 euros pues con un 21% de IVA, que es el tipo de gravamen general, y el total de la factura que tendrá que pagar el consumidor pues será la base imponible más esa cuota de IVA. Por lo tanto, la factura que recibe el consumidor y que tendrá que pagar si quiere obtener esa mesa y usarla y disfrutarla, es decir, no la compra para venderla, sino para ya usarla en su casa, pues será de 1.300, pues con el 0,21 euros, 0,21 más los 1.300 más 273, total que va a soportar, va a tener que pagar 1.573. Bien, vamos a ver qué es lo que gana la fábrica de muebles. Será los 1.300 euros de la base imponible de la venta menos los 800 de la base imponible de la compra, que serán serán 500 euros, ¿de acuerdo? Y veis aquí estos 273 los tendría que ingresar a Hacienda, y estos 168 le podría decir a Hacienda que se los devolviese. Sin embargo, por razones prácticas, lo que se hace es a esos 273 se le restan los 168 que Hacienda le tendría que devolver, y va a ingresar a Hacienda 105 euros. Bien, vamos a ver.
¿Os acordáis que os comentaba que el consumidor acababa pagando, lógicamente, todo el valor añadido que se le había producido a un bien, porque las empresas, lógicamente, no necesitan ganar dinero para continuar subsistiendo? Bien, veis que coincide ese beneficio empresarial total de valores agregados, que son 1.300, con lo que paga el consumidor. Fijaos que la suma también de lo que han ido pagando, ingresando a Hacienda las empresas, esos 273 euros, también coincide pues con lo que el consumidor soporta. Y el total de factura pues será la suma entre un importe y otro. Bien, sobre todo lo que tiene que quedar claro es que el consumidor no puede pedir que a Hacienda que le devuelvan 273 euros. El consumidor no puede pedir eso, porque el consumidor es el contribuyente del impuesto, es decir, el que soporta, el que paga el impuesto realmente. Para las empresas el impuesto no es más que una circulación de dinero, es una corriente financiera, es una entradas y salidas de dinero. Para el consumidor no. Para el consumidor se trata de un porcentaje sobre el valor de un bien que es la suma de los valores añadidos. Esa es la idea del impuesto. Es decir, la base imponible coincidirá con lo que el consumidor paga, pero es que claro, también el IVA que se ha ido meritando, así le dicen los técnicos, ¿no? El IVA que se ha ido meritando a lo largo de cada uno de los valores añadidos que se han producido en la cadena de valor y que se han ido produciendo incluso dentro de las empresas, lógicamente, porque han comprado un precio, han vendido uno superior. Entonces eso lo tiene que pagar alguien. Y lo paga, en el caso del IVA, lo paga el consumidor. Es un impuesto indirecto y digo, ¿por qué? Porque ese 21% no tiene en cuenta si el nivel adquisitivo de las personas, de los consumidores, de los contribuyentes. Si sería directo en el caso de que se gravase pues una renta del consumidor, del contribuyente, ¿no? Se gravase una renta, como por ejemplo el impuesto sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, que ahí sí se tiene en cuenta pues lo que ha ido ganando el consumidor a lo largo de todo un año, todo lo que ha ido ganando. Pero aquí no, este es un impuesto indirecto que pagan lo mismo, entre comillas, los ricos y los pobres, un 21% y ya está, y por eso es indirecto. Bien, pues básicamente esa es la idea. Espero haber resuelto una cuestión que se hace complicada de explicar y de entender, que es el IVA. De hecho, lo diré de pasada, es uno de los impuestos más complicados, no por esta mecánica, sino porque el IVA tiene 3 tipos de gravamen, que uno es el reducido, el superreducido, el reducido y el general, y a veces es difícil saber qué tipo de gravamen hay que aplicar a un determinado bien y servicio. Muchas gracias por haber escuchado este tutorial. Hasta luego.